Bueno, preocupación han causado los recientes casos de secuestro que hemos conocido en Iquique y Rancagua. Aquí está Belén Saldiático para contarnos más detalles. Estoy muy acelerada, Belén, hoy día, así que vamos a ir serenándonos. Y yo digo secuestros conocidos porque hasta ahora los secuestros existían, pero se mantenían en un segundo plano, y lo conversábamos hace unos días atrás con el exfiscal Toledo, que decía antes, cuando solamente afectaba a la población extranjera, pareciera como si no tuviera la misma importancia, y ahí hay un error. Eso parto diciendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido el día de hoy con los que sí hemos conocido durante esta semana? Bueno, son varias las declaraciones que han surgido, porque recordemos que son 3 secuestros que se han registrado durante los últimos días, partiendo el miércoles con el secuestro en Rancagua de este empresario. Después, el fin de semana, hubo 2 más en la región de Tarapacá, ahí en Iquique y en Alto Hospicio. En 2 de estos 3 casos hubo pago de dinero por el rescate de las personas. En el de Rancagua y también en el de un joven de la región de Tarapacá, que ya decíamos que su familia terminó pagando una suma de 10 millones, bastante menor a lo que se pagó en Rancagua, que fueron cerca de 40 millones. Han surgido diversas críticas, también preocupaciones respecto de esta situación, porque lo decían hoy las autoridades, es una tendencia delictual que ha ido al alza. No se había registrado quizás tanto el tipo de delito de secuestro extorsivo, que es cuando se está pidiendo este dinero, sino que también habían sido quizás de un más bajo calibre, habían estado también no siendo tan mediáticos como lo fueron los últimos casos que se registraron durante los últimos días. Aquí hay críticas porque, por ejemplo, durante la semana pasada, y cuando se dio a conocer o cuando estaba más mediático el caso del empresario de Rancagua, la ministra del Interior, Carolina Toá, dio a conocer que se había pagado efectivamente para el poder rescatar a este empresario. Esto fue cuestionado bastante, pero esta información ya había sido confirmada mucho más temprano, quizás sin entregar la cifra, pero había sido confirmado el pago de este rescate por el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper. Ahí se criticaba a la ministra, pero también quizás pasó más desapercibido porque fue una entrevista que se le realizó al diputado en un medio radial, pero en definitiva ya había sido confirmado mucho antes. De todas formas, algunos apuntan a que esto podría ser perjudicial, de que no se deberían de entregar más detalles, que quizás deberían ser causas más reservadas para también asegurar un buen proceso investigativo, al igual que no entregar malas señales a la ciudadanía en general. Y en definitiva también durante esta jornada el fiscal nacional Ángel Valencia, él decía que también debían haber unas mayores coordinaciones ante este tipo de casos, que hay que ir adaptando también los trabajos que se han estado realizando, porque él, al igual que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señalaba de que se estaba preparado para este tipo de situaciones, que se ha ido trabajando, incluso apuntaba que durante este año se cambió la legislación para que el delito de secuestro pudiera también tener penas mayores, que pasaran de 5 a 15 años, para que también se pudiera tipificar cuando hay lesiones en medio de estos tipos de delitos de secuestro. Y él apuntaba a eso, de que se ha ido trabajando, de que se tiene conciencia de que estos son delitos que se están registrando con una mayor frecuencia, y es por eso que apuntaba a eso. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones que entregó el gobierno precisamente respecto a los secuestros y a estos hechos que se registraron durante los últimos días. Yo quiero recordar que durante el transcurso de este año se tramitó y transformó en ley un proyecto que presentó el Ejecutivo para aumentar las penas en materia de secuestro. Esa pregunta de si Chile tiene legislación es una pregunta a la que podemos responder diciendo hemos avanzado durante el transcurso del año 2023 justamente para enfrentar este tipo de delitos. En los 3 secuestros de los últimos días se ha rescatado a la víctima con vida, se han tomado detenidos. Y eso hay que también valorarlo en términos de las capacidades profesionales instaladas en el Ministerio Público, en la Policía de Investigaciones y en Carabineros de Chile. Tenemos equipos. Quiero reforzar la invitación a evitar falsas polémicas sobre estos temas. Evidentemente aquí no podemos ni naturalizar ni estar tranquilos con los secuestros, son delitos graves. Y por lo mismo, nosotros legislamos la materia para aumentar las penas. O sea, yo quiero recordar que tuvimos la presentación de un proyecto con indicaciones
respaldadas por el Ejecutivo para agravar las penas de los delitos de secuestro, porque no hemos tomado en serio este fenómeno. Quien quiera instalar la idea de que a través de una negociación para pagar los montos que se solicitan por parte de los secuestradores va a haber impunidad, está muy equivocado. Bueno, y entonces, de cierta forma, también el gobierno respaldando a la ministra del Interior luego de estos cuestionamientos que surgieron en torno a estas declaraciones que ella entrega respecto de los detalles de este caso que fue bastante mediático. Lo conocíamos durante la semana pasada, hay personas detenidas y a esto también se apunta por parte, por ejemplo, de las policías. Ellos dicen, nosotros hemos venido trabajando hace un tiempo y al ver que entre estos 3 casos se recuperó con vida a las personas y además hay personas detenidas, esto está diciendo de que sí están sirviendo las coordinaciones que estamos teniendo, de que sí efectivamente se está trabajando desde hace un tiempo, como lo veníamos diciendo, como lo decía también el subsecretario del Interior, que existen coordinaciones para enfrentar este tipo de casos. Más bien también el fiscal nacional, lo decíamos en un comienzo, él señalaba de que si bien hay una preparación, hay que ir también adaptándose a los delitos, porque también se van viendo que van modificándose, que van adaptándose, que muchas veces también señalaban, por ejemplo, desde la oposición, que son delitos importados, que se ven quizás en otras partes, en otros países, que no se habían registrado tanto o en esta magnitud en el país, pero que sí existían. Y es por eso que también apuntaba que es un desafío a que se pueda seguir trabajando en esta materia. Incluso lo mencionaba hoy cuando se lanzó este equipo contra el crimen organizado y homicidios, ahí una arista del plan Calles Sin Violencia. Él mencionaba esta situación de que hay que ir adaptándose a estos nuevos desafíos que se van registrando en los delitos que se van cometiendo en el país. Pasemos a escuchar parte de estas declaraciones. El caso de Rancagua, si bien es un asunto que tiene ciertas particularidades que lo diferencian de manera bastante notoria de otros, no nos pilló desprevenido. No nos pilló sin que hubiéramos estado trabajando, insisto, durante meses para poder tener una respuesta más efectiva. Todos los que estamos involucrados en este tipo de procesos, la Fiscalía incluida, los medios de comunicación incluidos también, muy probablemente vamos a tener que adaptar la forma como tradicionalmente trabajamos para no solo asegurar el éxito de la investigación y difundir adecuadamente a la comunidad, sino que ponerlo por delante lo más relevante, que es proteger la vida de las víctimas, poner por delante la vida de las personas secuestradas, poner por delante la integridad física y la salud de sus familiares. Lo que ocurrió hace pocos días atrás, cierto, en Rancagua y en Iquique, y también han ocurrido en otras oportunidades, estos secuestros, dan cuenta de una realidad, pero también dan cuenta de una institución que se encuentra absolutamente preparada, con personal profesional y especializado para poder abordarlo. No es casualidad que en ambos delitos la intervención de Carabineros en menos de 48 horas logró no solamente detener a los responsables de estos delitos, sino que también a través de todos los instrumentos que nos entrega la ley, poder también recuperar a las víctimas sanas y salvas. Bueno, y escuchábamos entonces también declaraciones de Fiscalía, también de Carabineros, quienes apuntan al trabajo que se ha estado haciendo, que se han tenido resultados positivos como la recuperación con vida de estas personas, además de la detención de quienes cometieron este tipo de delitos. Sin embargo, para algunos, principalmente parlamentarios, esto no sería suficiente. Incluso, por ejemplo, escuchábamos durante esta jornada al senador Walker, quien decía que el presidente debía convocar a COSENA, algo que ocurría hace varios años atrás, que ya quizás tampoco es algo tan común de ver. Apuntaban por ese lado, y también desde Renovación Nacional hoy día presentaron una carta en La Moneda para que se ponga suma urgencia al delito de inmigración ilegal. Ellos apuntaban a eso porque dentro de los detenidos que se registraron en estos hechos que mencionábamos anteriormente en Rancagua, también en la región de Tarapacá, muchos de ellos eran extranjeros, y es por eso entonces que desde Renovación Nacional se presentó un oficio para que el presidente le pusiera suma urgencia a este proyecto que también está ahí en el Congreso. Pasemos a escuchar estas declaraciones. Creemos que llegó el momento de que el gobierno asuma como agenda la agenda de los delitos importados
y le dé seguridad a los chilenos en ciertos tipos de delitos a los cuales no estábamos acostumbrados. Y por eso hemos traído el oficio, listo para firma, para que le ponga discusión inmediata al proyecto de ley que tipifica la inmigración clandestina en Chile, cosa que no han querido hacer. Por lo tanto, no solo le pedimos el patrocinio al gobierno, sino que además le pedimos que él y el ministro Elizalde le pongan la firma para que tengamos discusión inmediata y nos hagamos cargo de cómo la migración ilegal está siendo parte integrante de nuevas formas de delitos importados que están acechando a nuestros compatriotas. En la Comisión Especial Investigadora sobre Criminalidad en la Macrozona Norte pudimos detectar en su oportunidad que existían delitos de secuestro extorsivo, sicariato, motochorros, préstamo gota a gota y otras formas delictivas que venían desde el extranjero. Eso lo hemos venido advirtiendo hace varios meses y lamentablemente no hemos tenido la respuesta contundente que esperábamos por parte de las autoridades. Nos parece que la crisis que se está viendo en nuestro país de seguridad requiere que haya una instancia coordinada para que funcionemos ahora, el Consejo Nacional de Crimen Organizado y ambas comisiones de seguridad, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, en conjunto con el presidente del Senado y el presidente de la Cámara para que podamos concordar acciones concretas, si hay que hacer mejoras legislativas, que la hagamos con rapidez, de manera tal de dar una respuesta concreta que le dé tranquilidad a las familias de nuestro país, que el delito de secuestro va a ser perseguido como corresponde, con el máximo rigor. Bueno, ahí también hay apoyo entre ambos sectores de que se debería también quizás trabajar aún más en este tipo de situaciones para también dar una señal a la ciudadanía, se apuntaba ahí, porque esto es algo que afecta principalmente a ellos. Podrían entregar malas señales, como lo mencionábamos anteriormente, el hecho de que se esté hablando de estas negociaciones, de la entrega de dineros, pero hay que también decirlo, cuando ocurren este tipo de situaciones siempre se hacen negociaciones. Hay equipos especializados en las policías, tanto en Carabineros como en PDI, que se encargan también de secuestros, que tienen todo un equipo especializado para también resolver este tipo de situaciones, por lo que esto es algo que también común, que no es un caso especial que se haya negociado en el caso de Rancagua, eso hay que decirlo, porque también podría quedar ahí algunas dudas respecto a esto, María. Sí, y sin duda tenemos que tener un lenguaje común de todas las autoridades, porque claro, a partir de esto se ha criticado que se diga que hubo una negociación, que se entregó dinero. Bueno, el mismo diputado Chalper fue el primero que habló, porque todos los dardos han ido hacia la Fiscalía y a la ministra Toa, pero él en una radio en T13 habló a las 7:30 de la mañana, incluso dio a conocer que le habían mandado un video a las familias sobre la captura. Por lo tanto, claro, nadie espera que eso haya sido con mala intención, pero todas las autoridades tienen que saber hasta dónde dar detalles. Y eso, afortunadamente, porque no teníamos este delito tan presente, no lo sabemos hasta hoy. Por lo tanto, si ese lenguaje y ese tipo de informaciones se empieza a socializar, qué es lo que se puede decir, qué es lo que conviene o no, tiene que ser a partir de ahora. Claro, y por eso también el fiscal decía que hay que ir adaptándose a este tipo de situaciones, porque son hechos que se están viendo como nuevos, como un fenómeno que antes no se daba tanto, que ahora está siendo más frecuente, pero también hay que ir adaptándose y también mejorando las coordinaciones, apuntaba durante esta jornada. Bien, muchísimas gracias, Belén. Vamos a seguir dentro de un rato conversando sobre el tema de secuestro, precisamente qué hacer frente a estos nuevos casos, cómo se manejan, cómo debieran. Eso lo vamos a hablar dentro de un rato con un experto.